sin un hombre que te mantenga, no eres nadie. Las palabras quedaron flotando en el aire viciado de la sala, mucho después de que la puerta se cerrara de un portazo. Se colgaron de las cortinas, se sentaron sobre el polvo de la estantería y se hundieron en los cojines del sofá donde tantas noches me había quedado dormida esperándolo. No le contesté. No había nada que decir. La verdad, su verdad, había sido declarada con la finalidad de un martillo de juez. Para él, yo era una ecuación simple, mi valor era directamente proporcional a mi dependencia de él. Ahora que esa dependencia se había roto, el resultado era cero. Nadie. Me quedé de pie en mitad de la sala. El eco del portazo todavía vibraba en mis huesos. Podía oler su colonia, un aroma caro y amaderado que siempre usaba para reuniones importantes, desvaneciéndose lentamente, como un fantasma que perdía su consistencia. Afuera, comenzó a llover. Un golpeteo suave y constante contra los cristales de la ventana. Miré mis manos. No eran las manos de nadie. Eran manos que habían cambiado miles de pañales, que habían mecido a niños con fiebre en la quietud de las 3 de la mañana. Eran manos que habían tecleado informes para él a medianoche, organizando sus datos desordenados en presentaciones pulcras que le ganaron ascensos. Eran manos que habían amasado pan, preparado cenas para sus clientes, cultivado un pequeño jardín de hierbas en el alféizar de la ventana de la cocina. Eran manos competentes. Cansadas, sí. Con pequeñas cicatrices de quemaduras del horno y cortes de cuchillos de cocina. Pero eran manos que sabían cómo construir, cómo cuidar, cómo crear. Él nunca las vio. Para él, todo lo que hacían estas manos era simplemente ocurrir. La cena aparecía. La ropa limpia se materializaba en los cajones. Los niños crecían, sanos y felices, como por arte de magia. Mi trabajo era invisible, el andamiaje silencioso que sostenía el edificio de su vida, de nuestra vida. Y ahora, él se había marchado del edificio, convencido de que se mantendría en pie por sí solo, dejándome entre los escombros de lo que él creía que era mi inutilidad. Fui a la cocina. El corazón de la casa. Mi santuario y mi prisión. El zumbido del frigorífico era el único sonido, un mantra constante en el silencio. Abrí la despensa. Latas ordenadas en filas, harinas en recipientes herméticos, especias etiquetadas en orden alfabético. Un pequeño universo de orden que yo había creado. Saqué el molinillo de café. El olor de los granos recién molidos era terrenal, prometedor. Hice café. No para 2. Para 1. El ritual era el mismo, pero la intención era diferente. Este café no era para empezar un día de servicio a los demás. Era para mí. Para despertar la parte de mí que había estado dormida durante 15 años. Mientras el agua caliente se filtraba a través del café, recordé. Recordé las cenas. No las cenas familiares de cada día, sino las otras. Las importantes. Cuando venían sus jefes o clientes potenciales. Él me daba una lista de sus alergias y preferencias una semana antes. Asegúrate de que todo esté perfecto, cariño. Este trato es crucial. Y yo me sumergía en ello. Investigaba recetas, planeaba menús de 3 platos, maridaba vinos que apenas podíamos permitirnos. Pasaba días cocinando. El estofado de ternera que se deshacía con un tenedor. La tarta de limón con un merengue tan ligero que parecía una nube. La gente se maravillaba. Tu mujer es una cocinera increíble, Marcos, le decían. Y él sonreía, un gesto de propietario. Sí, tengo suerte, decía, como si yo fuera un electrodoméstico de lujo que venía con la casa. Nunca dijo, Elena es una cocinera increíble. Siempre era, mi mujer. Un apéndice de su existencia. Mi talento era una extensión de su buena fortuna. Sostuve la taza de café caliente entre mis manos. El calor se filtró en mi piel. Afuera, la lluvia arreciaba. El mundo se sentía gris y borroso.
Pero dentro de esa cocina, con el aroma del café y el zumbido del frigorífico, una pequeña llama de claridad comenzó a arder. Él se había llevado su sueldo, su estatus, su desprecio. Pero había dejado atrás el escenario de mis habilidades invisibles. Había dejado la cocina. Y en esa cocina, yo no era nadie. Era una experta. Esa noche, después de acostar a los niños, no encendí el televisor. No llamé a mi madre para llorar. Me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno nuevo y un bolígrafo. El papel era liso y blanco. Una página en blanco. Como mi futuro. Empecé a escribir. No un diario de mis penas. Una lista. Platos que podía cocinar con los ojos cerrados. Risotto de champiñones. Lasaña boloñesa clásica. Pollo al curry con leche de coco. Sopa de lentejas con chorizo. Tarta de Santiago. Luego, una lista de costes. Ingredientes. Envases. Transporte. Luego, una lista de posibles clientes. La oficina de mi amiga Ana. El colegio de los niños para eventos. Pequeñas reuniones familiares en el vecindario. Las palabras llenaban la página. No eran lamentos. Eran ladrillos. Estaba construyendo algo, línea por línea. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si fracasaba estrepitosamente y me convertía en el hazmerreír, la pobre mujer que intentó montar un negocito? Pero el acto de escribir, de planificar, era más fuerte que el miedo. Era metódico. Era real. Podía sentir el bolígrafo en mi mano, podía ver la tinta negra sobre el papel blanco. Era tangible. Mi plan. No el de nadie más. La primera llamada fue la más difícil. Llamé a Ana, mi amiga de la universidad. Trabaja en un pequeño bufete de abogados en el centro. Ana, soy Elena. Mi voz sonaba extraña, delgada. Elena. ¿Cómo estás? Oí lo de Marcos. Lo siento mucho, ese hombre es un idiota. La franqueza de Ana siempre fue como un viento fresco. Estoy bien, mentí. O quizá no era una mentira del todo. Te llamo por algo. Sé que a veces pedís comida para reuniones largas. Quería ofrecer mis servicios. Estoy empezando un pequeño servicio de catering desde casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sentí cómo se me enrojecían las mejillas. Era una locura. Era patético. Elena, dijo Ana, y su tono era serio, casi reverente. Tu lasaña. ¿Aún haces esa lasaña? Sí, claro. El viernes tenemos una reunión que durará todo el día. Necesitamos comida para 12 personas. ¿Puedes prepararnos 2 lasañas grandes, una ensalada y algo de pan de ajo? Te pagaré lo que pidas. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, susurré. Sí, puedo. Colgué el teléfono y me apoyé en la encimera de la cocina, respirando hondo. El corazón me latía con fuerza, pero no era por pánico. Era por algo más. Algo que se parecía mucho a la esperanza. Esa semana fue un torbellino. Compré los ingredientes, usando el dinero de la compra que Marcos había dejado, sintiendo una punzada de justicia irónica. Preparé la salsa boloñesa durante horas, dejando que se cocinara a fuego lento hasta que la casa se llenó de un aroma rico y profundo. Monté las lasañas con una precisión quirúrgica. Horneé el pan de ajo hasta que estuvo dorado y crujiente. El viernes por la mañana, empaqueté todo en recipientes térmicos que había comprado de segunda mano. Mi viejo coche olía a paraíso italiano. Conduje hasta el centro, con las manos aferradas al volante. Entregué la comida en la recepción del bufete de Ana. Ella bajó a recibirme. Me entregó un sobre. Gracias, Elena. Has salvado el día.
De vuelta en el coche, abrí el sobre. Dentro había dinero en efectivo. Más de lo que había pedido. Conté los billetes. Era la primera vez en 15 años que ganaba mi propio dinero. No era mucho, pero se sentía más pesado y más real que cualquier billete que Marcos hubiera dejado sobre la mesa de la entrada. Lloré todo el camino a casa. No de tristeza. De alivio. El lunes, Ana me llamó. No sé qué brujería pusiste en esa lasaña, pero todo el mundo pregunta quién la hizo. Te he dado tu número a 3 personas. Prepárate. Y así empezó. Una lasaña se convirtió en un pedido de quichés para un bautizo. Los quichés llevaron a un contrato para proveer los almuerzos semanales de una pequeña empresa de diseño. Cada plato que salía de mi cocina era una tarjeta de visita. Cada cliente satisfecho era un portavoz. Mi casa se transformó. El comedor se convirtió en una zona de empaquetado. Compré un segundo frigorífico, enorme y plateado, que zumbaba junto al primero como un hermano mayor. Las madrugadas ya no eran para esperar a Marcos. Eran para hornear, para picar verduras al ritmo de la radio, con el cielo tiñéndose de rosa en el exterior. Mis hijos se involucraron. Lucas, el mayor, se encargaba de diseñar etiquetas para los envases en el ordenador. Sofía, la pequeña, era mi catadora oficial, probando cada nueva receta con una seriedad de crítico gastronómico. Su mundo, que había sido sacudido por la partida de su padre, encontró un nuevo centro de gravedad, la cocina. El negocio no era solo mío, era nuestro proyecto. Era el arca que estábamos construyendo juntos para sobrevivir al diluvio. Marcos se enteró, por supuesto. Un día llamó. Su tono era burlón. He oído que estás jugando a las cocinitas, dijo. ¿Qué tal va tu pequeño hobby? ¿Te da para tus caprichos? Sostuve el teléfono, mirando una olla de sopa de calabaza que hervía a fuego lento. El vapor empañaba la ventana. Afuera, las hojas de otoño caían. Estoy ocupada, Marcos. Tengo que colgar. Y colgué. No le di la satisfacción de una discusión. No le di detalles de mi creciente lista de clientes. No le expliqué que ese pequeño hobby acababa de pagar la matrícula de las clases de guitarra de Lucas y el campamento de verano de Sofía. Mi silencio era un muro. Un muro que él ya no podía escalar. Su incredulidad era mi combustible. Su menosprecio era mi motivación. Cada vez que dudaba de mí misma, cada vez que el agotamiento amenazaba con vencerme, recordaba sus palabras, no eres nadie. Y entonces, picaba una cebolla con más fuerza, amasaba la masa con más vigor, servía un plato con más orgullo. Estaba demostrando que se equivocaba, no a él, sino a la versión de mí misma que una vez le había creído. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. El negocio, que nació en un cuaderno en la mesa de mi cocina, tenía nombre, La Cocina de Elena. Simple. Directo. Mío. Tuve que alquilar un pequeño local comercial porque mi cocina ya no daba abasto. Contraté a mi primera empleada, una mujer llamada Rosa, madre soltera como yo, con unas manos para la repostería que eran pura magia. Juntas, expandimos el menú. Ofrecíamos servicios para bodas pequeñas, eventos corporativos, fiestas de cumpleaños. La ciudad empezó a conocernos. La gente no decía, vamos a contratar un catering. Decían, vamos a llamar a Elena. Un día, recibí un correo electrónico. Era de una de las corporaciones más grandes de la ciudad. Su proveedor de catering habitual les había fallado para su gala anual. Era en 2 semanas. Necesitaban comida para 300 personas. Leí el correo 3 veces. 300. El número me pareció astronómico. El pánico, un viejo conocido, llamó a mi puerta. No podemos. Es demasiado grande. Demasiado pronto. Miré a Rosa,
que estaba decorando un pastel de 3 pisos con una concentración absoluta. Miré las paredes de mi local, pintadas de un amarillo alegre. Olí el aroma a pan recién horneado. Pensé en mis hijos. Respondí al correo. Será un placer atender su evento. Adjunto una propuesta de menú y un presupuesto. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Apenas dormí. Apenas vi a mis hijos despiertos. Pero cada noche, cuando llegaba a casa, entraba en sus habitaciones. El olor a champú infantil, el tacto suave de sus mantas. Besaba sus frentes y les susurraba que estaba construyendo un futuro para ellos. Un futuro seguro. Un futuro delicioso. La noche de la gala, Rosa y yo, junto con 3 ayudantes temporales, trabajamos como una máquina bien engrasada. La comida salió a tiempo. Estaba caliente, deliciosa y bien presentada. Vi a la gente comer, sonreír, asentir con la cabeza. Vi al director ejecutivo pedir una segunda ración de mi risotto. Al final de la noche, la organizadora del evento vino a buscarme a la cocina. Era una mujer elegante, con un traje impecable y una mirada penetrante. Señora, buscó mi nombre en su portapapeles. Elena, dije. Elena. Ha sido la mejor comida que hemos servido en esta gala en 10 años. Todo el mundo está hablando de ello. Nos gustaría ofrecerle un contrato de exclusividad para todos nuestros eventos corporativos a partir del año que viene. Me tendió una tarjeta de visita. La tomé. El cartón era grueso, oficial. Se sentía como un trofeo. No pude hablar. Solo asentí. Cuando se fue, me apoyé en la encimera de acero inoxidable, fría y sólida bajo mis manos. Rosa me abrazó. Ambas estábamos agotadas, cubiertas de harina y con el pelo revuelto, pero sonreíamos. Unos meses después, recibí una llamada. Era Marcos. Hacía casi un año que no hablaba con él. Su voz sonaba diferente. Menos arrogante. Casi tensa. Hola, Elena. Marcos. He oído que te va bien. Con tu negocio. La palabra le costaba, como si fuera un hueso atascado en su garganta. Me va bien, confirmé. Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado. Mira, las cosas no han ido muy bien para mí últimamente. Perdí un cliente importante. Estoy en un aprieto. Necesito un préstamo. No es mucho. Solo para superar este bache. Pensé que, por los viejos tiempos, por los niños. Escuché su petición. Escuché la ironía cósmica que goteaba de cada palabra. El hombre que me había declarado una nadie, sin su apoyo, ahora me pedía apoyo a mí. El hombre que se había burlado de mi pequeño hobby, ahora necesitaba los frutos de ese hobby para sobrevivir. Podría haberle dicho que sí. Podría haber disfrutado del momento, frotándole en la cara su hipocresía. Podría haberle dado un sermón. Pero estaba demasiado ocupada para eso. Y, sinceramente, demasiado en paz. Miré por la ventana de mi oficina, que daba a la bulliciosa cocina de mi negocio. Vi a mis empleados reír mientras preparaban un pedido. Vi el movimiento, la vida, la prosperidad que yo había creado de la nada. Lo siento, Marcos, dije, y mi voz era tranquila, firme. No había ira en ella. Solo hechos. Mis finanzas están completamente invertidas en la expansión del negocio. No tengo liquidez para préstamos personales. Fue la verdad más limpia y satisfactoria que había dicho en mi vida. Hubo un silencio atónito. Podía imaginar su rostro, la incredulidad, la herida en su orgullo. Pero... Elena. Tengo una reunión, Marcos. Te deseo suerte. Colgué el teléfono. No me sentí triunfante. No me sentí vengativa. Me sentí libre.
La última cadena, la de su opinión sobre mí, se había oxidado y roto hacía mucho tiempo. Su llamada fue solo el sonido metálico de la cadena cayendo al suelo. Esa noche, cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Los niños dormían. La luz de la luna entraba por la ventana de la cocina, dibujando cuadrados plateados en el suelo donde todo había comenzado. Me preparé una taza de té. Me senté a la mesa. No había cuadernos, ni listas, ni planes. Solo el silencio y la calma. Pensé en la mujer que se había quedado de pie en esta misma cocina 2 años antes, sintiéndose como un cero. Una nadie. Y pensé en la mujer que era ahora. La dueña de un negocio. Una empleadora. La arquitecta de su propia vida. Marcos no se equivocaba del todo. Sin un hombre que me mantuviera, esa versión de mí, la mujer dependiente y silenciosa, había dejado de existir. En su lugar, había nacido otra persona. Alguien. Y esa alguien era yo.